el vaso. Trae un plato. Shalom Alejem, bienvenidos a todos. Disculpen, un pequeño accidente con el vaso de cartón que se rompió. Bueno, ¿cómo están? ¿Cómo pasaron las semanas? Ya estamos llegando a Shabbat. Una semana bastante ajetreada, con viajes y cosas. Este domingo el Rab va a estar en 2 o 3 ciudades del Shomrón. Va a estar en la Ascará, en lo que se llama el recuerdo de el séptimo día de duelo de nuestro compañero que vivía en Itzar, donde está nuestra yeshiva, que fue asesinado por un enemigo del pueblo de Israel. Y por supuesto era un alumno del Rab. Seguramente todos habrán escuchado de quién se trataba. Y vamos a estar allí este domingo y vamos a tratar de transmitir también. Así que los esperamos a todos. Vamos a tratar de dar la clase de la Arizal desde algún lugar dentro de la tierra de Israel y veremos a ver qué es lo que sucede. Les quería comentar que hay una amiga nuestra que vive en Alemania, se llama Claudia, puede ser que ustedes la conozcan, Claudia Römer, y me comentó que acaba de llegar de Praga. Y por supuesto en Praga vivió el Maral de Praga, Rabbi Leib, el famoso Golem, y nos quería contar algunas historias, pero se dio cuenta que no tenía micrófono, así que está invitada para la próxima vez, no sé si está aquí con nosotros ahora. Está invitada para la próxima semana, supongo que va a ser en la clase del Tania, porque ella me preguntaba recién, hace unos minutos, por eso un poco me demoré también, me preguntaba si las enseñanzas de Rabbi Leib de Praga, el Maral de Praga, eran actuales, y yo le decía, mirá, si sean actuales, que son parte de las enseñanzas de la Kabbalah del Hasidut, porque cuando leímos la introducción del Tanya, allí dice que está, todo lo que trae aquí son enseñanzas que él aprendió de sus maestros, y sus maestros son el Baal Shem Tov y el Maggid de Maastricht, y también fue recopilado, por eso se llama Likutei Amarim, recopilación de enseñanzas, también fue recopilado de libros sagrados. Los libros sagrados se refieren también a las enseñanzas de el Maharal de Praga. El Maharal de Praga. Así que miren si no
sino es actual. Las cosas que nosotros estamos enseñando, aprendiendo de Kabbalah, de Hasidut, son derivadas de las enseñanzas de Rabbi Yehuda Leib, el Manuel de Praga. Bueno, vamos a comenzar hoy. Si hay alguno que está dispuesto a leer y seguir el texto, tiene cámara y audio, está invitado, si no vamos a leer directamente. A ver, Elisa, ¿te llegó el... ¿Tenés el micrófono? Shalom, shalom a todos los que van viniendo, Lejaim, que sean todos bienvenidos. Vamos a ponerse de acá. Siempre hay que tener un monedero, una carterita con monedas listas. Voy a ponerse de acá, porque la acá trae lo de la muerte, grande es la de acá que trae la redención. Y hay que utilizar esas monedas para hacer obras de bien. Parece que Lisa no puede. Vivi, ¿tenés ganas de leer? ¿Quién tiene ganas de leer? Ingrid es una compañía nueva que viene a estudiar con nosotros. Si tienes cámara y micrófono, te invitamos a leer. Mientras tanto, les quería decir que hemos subido hemos enviado hace pocos minutos o una hora a lo mejor nuestra página semanal. Allí tenemos artículos nuevos, un video en especial muy lindo con las enseñanzas cabalísticas del Rab, y acabamos de subir y lo hemos completado a 15 minutos, algo muy lindo acerca de Sefirat Omer y de todo el juego de las palabras, de lo que es Sefirat Omer. En hebreo significa la cuenta, contar los números, contar los días del Omer, y por supuesto Sefirá también tiene que ver con las Sefirot, que vienen de Eben Sapir, de la piedra de zafiro. Ya estudiamos el año pasado mucho acerca de todo el concepto de lo que significa la palabra Sefirá, y que además, como dice el Sefer Yetzirah, el libro de Yetzirah, la palabra misma, el libro, es Sefer, Sipur, es la historia. Entonces está el Sofer, que es el que cuenta la historia, el Sefer, que es el libro donde está escrita la historia, y el Sipur. Sipur es la historia misma. Entonces todo esto tiene que ver con contar, así como en el castellano también contar y cuenta es la misma palabra. ¿De dónde vendrá la palabra contar? Cuento, cuenta. Incluso así como las perlas del collar están una tras de otra como las sefirot, también se llaman cuentas, ¿no? Las cuentas del shofar. La palabra misma, cuenta, contar. ¿De dónde viene etimológicamente en castellano la palabra contar?
Sipur es en hebreo, pero no veo una relación directa entre las letras de la palabra contar, cuento, cuenta, con Sipur, Sofer, Sipur, Sefer, Sefirá. Entonces, Sefirat Omer cuenta ahí que, además de contar, también es contar en el sentido numérico, también es un recuento de una historia que pasó y que va a pasar. Así que los convido a entrar a dimensiones.org y allí leer ese artículo que incluso no tuve casi tiempo de revisar la traducción, así que puede ser que haya algunos errores y los invito a avisarme si hay algún error allí. En la página nuestra, Elisa, aquí está, dimensiones.org. Entonces, el libro Tania, que es la base del Hasidut de Chabad, y que recopila todas las cosas que la persona tiene que saber de la Torá, especialmente de la Kabbalah y de la parte interna de la Kabbalah que se llama Hasidut, que viene del Baal Shem Tov. En este libro se trata de explicar las aparentes contradicciones que hay entre la Kabbalah, ya sea del Arizal, del Ramak, del Rabbi Yehuda Leib, el Maral de Praga, como decíamos recién, Abulafia, y hasta llegar al Zohar de Rabbi Shimon, y todas las enseñanzas posteriores y anteriores, Rabbi Akiva con el Sefer Yetzirah, junto con la Torah escrita, mostrando cómo la Torah escrita y la Torah oral son una sola cosa, así como el mundo espiritual y el mundo material también son una sola cosa, es todo uno en Dios, y el que reniega del mundo material pensando o haciendo creer que solo lo espiritual existe, o que reniega de lo espiritual haciendo creer erróneamente que solo existe lo material, está viendo nada más que la mitad. Entonces es verdad que este es el mundo más oculto, el más pequeño, en donde menos hay revelación de Dios, pero ¿qué vamos a hacer si Akadosh Baruj Hu decidió que aquí es donde quiere revelarse? Y ese es nuestro trabajo. Revelar a Dios en el mundo de la mentira. En la mentira que tenemos dentro nuestro, revelando la luz, la verdad que hay dentro de nuestro interior y así en todas las cosas que nos rodean. Entonces comienza el Admura Zaken, el Rebbe Shneor Zalman de Lubavitch, su introducción al libro. Entonces en esto que llamó el prefacio del compilador, dice, es una carta a todo Anash. ¿Qué quiere decir Anash? Anash en hebreo se escribe Aleph Nun Shin. Se dice Anash y es una unión de dos palabras que es Anshei Shlomeinu. Anshei Shlomeinu es una expresión que usan mucho los sabios para referirse al pueblo de Israel. Y en especial a aquellas comunidades que están más cerca de aquella persona que está hablando, pero en general a todas las comunidades del pueblo de Israel, bendecidas por Dios con la Torá. Y Anshei viene de la palabra Ish, es el plural de Anashim, y cuando está junto con la palabra que sigue, entonces se produce una conjunción
y en vez de Anashim se dice Anshei, y Shlomeinu significa de nuestra paz, de nuestras comunidades. Shlomeinu es los que están, los amigos, nuestras personas amigas. Entonces, toda la comunidad de Israel se llama Anashim Shlomeinu. Entonces, cuando ustedes escuchen Anash, tienen que saber que se está refiriendo a todas las personas del pueblo de Israel. Entonces los hombres en general, por supuesto, ¿no? Se refiere a hombres y mujeres. Hombres como hombres de paz, de nuestra paz. Es la traducción literal, son hombres de nuestra comunidad. A vosotros, hombres dignos, llamo. Escuchadme vosotros que procuráis rectitud y que buscáis a Dios, que el Todopoderoso os escuche, tanto a los grandes en estatura espiritual como a los pequeños. Todo Anash, aquí está la palabra, nuevamente en nuestra tierra y países vecinos, que cada uno en su propio lugar logre paz y vida eterna. Amén, Kenya y Ratson, así sea su voluntad. Ejaim, que después de más de 200 años que el rey escribió esto, que sus palabras, su bendición también se haga verdad, y para que una bendición se haga verdad tiene que haber alguien que diga amén. Amén, Lejaim. Amén viene de la palabra amenet, y amenet es emet, que quiere decir verdad. Entonces cuando uno dice amén, está diciendo que eso que está pasando, que sea verdad, que se haga real. Bien se sabe que todo Anash suele decir que escuchar palabras de condición moral no es lo mismo que verlas y leerlas en los libros. Entonces acá el Rab está refiriéndose a un primer problema que existe con el tema de, en aquella época no había, por supuesto, otra forma de conectarse con la gente que estar al lado, escuchándolo. No había ni siquiera micrófonos, y desde un siglo atrás hasta el comienzo de la humanidad nunca hubo otra forma de transmitir conocimiento, sino por la palabra directa, escuchar y estar frente al maestro, o a través de epístolas, a través de cartas, o después cuando se inventó la imprenta, libros, etc. Pero el tema es que diferencia claramente entre dos estados. Uno es de la persona que está frente a aquel que habla. Tendríamos que ver cómo sería esta situación en que no estamos ahora frente a frente nosotros, pero sí, de alguna manera ustedes me están viendo y me están escuchando en este momento en que estoy hablando, no a través de una carta que me están leyendo. De todas maneras, les puedo asegurar que estar frente al Rav Ginsburg, estar frente al Rebbe, estar frente a los grandes tzadikim, es una experiencia completamente diferente, incluso de verlos a través del video, o a través de una conexión directa. Incluso cuando está en silencio, estar cerca del tzadik es una experiencia completamente superior. Pero por supuesto, cada una de las cosas tiene algo que la otra no tiene. Entonces, acá nos está diciendo que no es lo mismo escuchar musar, o sea, la enseñanza que el Rab le da a la persona en forma directa, para saber cómo conducirse en la vida, que es leerla a través de los libros, ya que el lector leerá de acuerdo a su propio modo de ser y su mente, y absorberá el mensaje conforme su percepción mental y comprensión en ese mismo momento en particular. Entonces está, por un lado, la persona que recibe la instrucción, está leyendo el libro y lo interpreta de acuerdo a cómo él es, ¿no? A cómo es su genética, cómo fue educado desde el vientre de su madre, y cómo
su proceso mental elabora esas palabras. Pero además, la otra diferencia con la relación directa con la persona es que no es lo mismo hablarle a una persona que nos está preguntando algo en este momento, o sea, a veces no es la misma respuesta que surge de la misma pregunta de dos personas diferentes, o de la misma persona en dos situaciones diferentes. Algunas veces la gente me pregunta cosas y en ese momento, de acuerdo a la intuición, de acuerdo a la conexión, como sé que es esa persona, la respuesta que surge es de una manera. Y a lo mejor la persona que está al lado me está preguntando lo mismo, o después de un año, o después de no sé cuánto, otra persona me pregunta lo mismo y surge otra respuesta diferente. Entonces esa es una diferencia muy grande. Cuando uno tiene el libro adelante, eso está escrito y es para todo el mundo. Entonces tiene algo de ventaja y algo de desventaja. De todas maneras estamos hablando de este libro, que es un libro escrito por el líder de la generación, no simplemente por un rabino que tiene su comunidad, sino que el Admur Azaken es de esos que se llaman los líderes de la generación. El Mashiach llevador, el Mashiach de la generación. Entonces es un alma general. Y lo que está diciendo es pertinente para todas las personas que lo leen. Entonces, por lo tanto, su intelecto y su mente están confundidos y deambulan en la oscuridad en el servicio a Dios. Allá era difícil ver la luz benéfica oculta en los libros, aun cuando esa luz es placentera a los ojos y terapéutica para el alma. ¿Sí? Depende de la situación de cada uno. La oscuridad, la influencia de las cosas negativas, de las enseñanzas de aquellas personas que enseñan la Kabbalah o la Torá escrita o la Salahot o todo lo que sea la enseñanza que trae la Torá que Dios nos dio, como uno fue influenciado por eso y por otras muchas cosas, entonces puede ser que las cosas las interprete mal. Aunque de todas maneras es terapéutico, ¿no? Pero como a veces sucede con los remedios, cuando una persona está muy enferma, al principio los remedios producen más mal que bien, o a veces no se ve tan rápido el efecto de su curación, o a veces el estómago está tan enfermo y tan saturado de tóxicos que no alcanza a absorber esa medicina o ese alimento natural que le va a dar salud. Pero de todas maneras, por poquito que entre, va a empezar a hacer su efecto y con el tiempo cada vez va a ir entrando más. Aparte de esa dificultad ligada al lector, aquellos libros de piedad fundados en la inteligencia humana seguramente no afectan a toda la gente por igual, porque no todos los intelectos y las mentes son iguales, y el intelecto de una persona no se ve afectado y estimulado por lo que afecta y estimula el intelecto de otra. Como dijeron nuestros sabios, refiriéndose a la bendición de aquel que es sabio en secretos, que los sabios instauraron pronunciar por ver 6.000 judíos juntos. Esto se está refiriendo, cuando habla de los 600.000 judíos juntos, se está refiriendo a que en la entrega de la Torá, un tema que es muy vigente, que estamos tocando todo el tiempo, que dentro de pocas semanas vamos a festejar Shavuot, está dicho que allí había 600.000 almas. Y esas 600.000 almas, cuentan la Torá, que surgen de la cuenta de todos aquellos que están preparados para salir a la guerra, que eran los hombres mayores de edad, desde 20 hasta los 60 años, y entonces todos los pequeños y las mujeres y los ancianos complementaban todo esto y en general había 3 millones de personas. Y si recuerdan que una de las interpretaciones de
en el Seder de Pesach leemos que salió un quinto, Hamushim Yatsume Mitzrayim, Hamushim es Hamishim, es un quinto, Hamishi, entonces 3 por 5 son 15 millones de personas que había allá en Egipto, y está escrito que en la plaga de la oscuridad muchos murieron porque no quisieron aceptar la palabra de Moshe Rabbeinu y no pusieron la sangre en el dintel, etcétera, etcétera. Y salió nada más que 3 millones. Paradójicamente, hoy estamos 15 millones aproximadamente en el pueblo de Israel. Los judíos que hay hoy en día, por lo menos que conocemos, son aproximadamente 15 millones, que representan esos 3 millones que tenían que haber salido aquella vez, y los cuales el Rebbe de Lubavitch, dijo que esta vez nadie se va a quedar en el exilio. Y entonces, eso significa que esos 15 millones que representan a los 3 que salieron aquella vez, que somos los que estamos hoy más o menos, representan a una porción de todos los que van a ser redimidos. Entonces significa que dentro de los pueblos de las naciones de este momento hay millones y millones de personas que son judías y no lo saben, y que posiblemente no son judíos tal cual como dice la halajá, que nacieron de madre judía o que son conversos, sino que directamente están en un cuerpo gentil, pero tienen un alma judía adentro, entonces es parte del proceso de la redención. Y aquellos que cuando llegue el Mashiach todavía no se convirtieron, Kadosh Baruj Hu va a hacer que el Mashiach decida quién es y se van a convertir. Bueno, el tema es que estos 600.000 judíos es lo que llamamos Anshei Shlomeinu, que eran los que estaban alrededor del monte Sinaí, para recibir la Torá. Entonces, esos 600.000, Shishim Ribó, está dicho en hebreo, significa que hay una diversidad enorme de personas y cada uno tiene su propia forma de interpretar. Y encima está dicho que cuando hay 2 judíos hay 3 opiniones, así que si hay 15 millones de judíos, puede ser que haya muchos millones y millones de opiniones diferentes más. Porque sus mentes, pensamientos, opiniones y sentimientos difieren todas entre sí, y como escribió el Rambán de Benita Alemania explicando el motivo de la bendición de sus Milhamot, elaborando el comentario de Sifrei sobre el versículo 6 que describe a Yoshua como un hombre en el cual hay espíritu, que él logró hacer frente al espíritu de cada hombre. Entonces, aquel que es sabio en secretos, ¿quién es? Es aquel que tiene un alma general, que significa que, así como Adama Rishon era un alma general, y después que pecó, fue teniendo descendencia y cada uno recibió una parte del alma, y durante todas las generaciones esas almas se fueron dividiendo y cada una de esas chispas, representadas justamente por estas 600.000 chispas, se fueron intercambiando y reencarnando de distintas combinaciones en cada una de las personas. También, siempre en cada generación, está esa alma general que tiene dentro de sí la capacidad de reflejar o de contener a esas 600.000 chispas, o sea, todas las almas divinas que hay en la generación en que está viviendo. Y así, por eso, nombra a Yoshua, por ejemplo. Yoshua fue el heredero que nombró Moshe para conducir al pueblo de Israel para entrar a la tierra. Y te ha dicho que era un hombre que tenía ruach, que tenía espíritu dentro de sí, que logró hacer frente al espíritu de cada hombre. ¿Qué significa? Cuando hablamos de hacer frente, hablamos de que se relacionó en Kabbalah, justamente en este artículo que tradujimos hoy está explicado un poco, que está lo que llama Ajor y Panim. Ajor
significa cuando uno se relaciona con las cosas de la espalda. En la espalda no hay ojos, no hay boca, entonces uno no ve y tampoco puede expresarle cosas. Es como cuando uno desprecia a alguien, que se relaciona por los ajoraim, está escrito, se relaciona dándole la espalda. Pero al darle la espalda significa también que no hay un conocimiento y no puede haber una unión. Ese es el secreto de Adán y Javá, que está escrito que nacieron un solo hombre. Y explica Kabbalah que qué significa que eran un solo hombre, que estaban unidos por la espalda. Entonces, su relación era una relación, a pesar de que era un solo ser, eran dos partes desconectadas una de la otra, no se podían ver, no se podían conectar, no se podían conocer. Entonces, para poder unirse, que es el secreto de la sefirá de Dat, que Dat es, la cualidad interior del Dat es la unión, se ha escrito en Kabbalah que Dios los separó, que es el secreto de que Dios durmió a Adán y sacó a Javá de una de sus costillas. Costilla se refiere justamente de la parte de atrás. ¿Para qué los separó? Para que la mujer se pueda dar vuelta y se puedan unir de frente. Entonces, fíjense que los animales se unen todos espalda por la espalda. O sea, no hay una unión de rostro en rostro, y eso significa que no hay conciencia, no hay conocimiento, no hay, esa es la finalidad. Y ese es el pecado de Etzadat Tov Berra, el pecado del conocimiento del bien y del mal. Entonces, cuando Adán y Javá pudieron separarse, se pudieron unir. Ese es el secreto de la unión. Cuando dos personas se unen, cuando dos animales se unen por el yesod inferior, a través de la unión sexual, en forma inconsciente. El animal no tiene conciencia de lo que está haciendo, hace las cosas porque es su naturaleza. Así fue hecho y así lo va a hacer. No puede decidir si sí o si no, tampoco puede decidir por qué, ni cuándo, ni cómo. Lo hace cuando surge. En cambio, el hombre utiliza el dat y justamente en su mayor cualidad, su cualidad más excelsa, fue donde cayó, porque esa única cualidad que tenía el hombre que lo diferenciaba del resto de la creación, le servía justamente para conectar a Dios con la creación, que ese es el secreto de que puso a Adán en el Gan Eden para cuidarlo y para trabajarlo a través del Da'at. Lo utilizó mal, pensó que el Da'at era simplemente para satisfacerse a sí mismo. Incluso estamos hablando de Adán Rishon, no podemos decir que tenía un impulso sexual simplemente que lo hizo pecar. El Da'at lo utilizó de acuerdo a su propio entendimiento, a su propia comprensión. Entonces, ustedes pueden leer, ya hablamos muchas veces de cómo es la historia, pero en definitiva, él decidió que lo que había aprendido de Dios o lo que él había recibido como orden de Akadosh Baruj Hu podía ser diferente. Entonces ese es el Da'at. Entonces eso significa también que hay cantidad de personas y que cada uno ve las cosas diferentes. Y por el hecho de que sea separado, que sea diferente al otro, significa que no es la verdad absoluta. Pero todos juntos conforman la verdad absoluta y ese es el poder que tiene el líder de la generación para que dentro de sí se reúnan todas las opiniones, que son todas, en definitiva, cuando se unen pasan a ser todas ciertas.
Y eso es lo que es el hombre de espíritu. Y entonces acá se está definiendo él mismo, la Admura Saken. Se está definiendo como esa persona que tiene la capacidad de comprender y de unir a todo el pueblo de Israel. Pero incluso aquellas obras de Musar es ética, cuyo fundamento se encuentra en las cimas de la santidad, es decir, se basan en los midrashim de nuestros sabios, en quienes habla el Espíritu de Dios y su palabra está sobre sus lenguas. La dificultad persiste, pues aunque la Torá y el Santo bendito sea son uno, y todas las 600.000 almas generales de Israel, las almas individuales, que son sus ramificaciones, aún descendiendo hasta la chispa del alma que reside dentro de los miembros más indignos y menos estimables del pueblo de los hijos de Israel, todos están ligados a la Torá y la Torá es la que los une a Dios, como se sabe por el Santo Zohar. Esto es de un modo general para el pueblo judío como un todo. Es cierto que la Torá se presta a la interpretación por regla de principios generales y aplicaciones específicas, las famosas 13 reglas con que se interpreta la Torá, que las leemos todos los días antes de hacer tefilá. Y estas aplicaciones pueden todavía desglosarse en detalles aún más específicos para aplicarse a cada alma individual de Israel arraigada en la Torá. Entonces, hay reglas con las cuales se interpreta la Torá, pero entonces acá nos está diciendo el Admura Saken que la Torá es tan universal y tan versátil que incluso cada uno puede tener su propia regla, siempre que sea una regla que sirva para interpretar correctamente, ¿no es cierto? Utilizando el verdadero ta'at. No estamos hablando de que cada uno puede pensar lo que se le antoja, sino que cada uno tiene la capacidad de interpretar, cada alma del pueblo de Israel tiene la capacidad de interpretar esa parte de la Torá que Dios le mandó interpretar, de acuerdo con los poderes de su propia alma. Puede comprender, puede conocer, puede rectificar. Todas esas son tareas que se realizan a través de esta parte que uno tiene que, que utilizar para hacer la tarea que Dios le dio. Sin embargo, no cada hombre tiene el privilegio de reconocer su lugar específico en la Torá para estudiar la enseñanza específica. Aún en las leyes de la Torá que gobiernan lo prohibido y lo permitido, que han sido reveladas a nosotros y a nuestros hijos por igual, incluso en ellas hemos sido testigos de discusiones de un extremo al otro entre Tanaim y Amoraim. Tanaim son aquellos sabios que muchas parejas como Rabí Rabí Hillel y Rabí Shammai y todas esas parejas que trajeron las explicaciones orales y después los Amoraim son los que vinieron a explicar lo que los Tanaim anteriores, sus maestros, habían dicho. O sea, los Tanaim revelaban aquellas enseñanzas que no estaban escritas en la Torá, pero que fueron recibidas por Moshe Rabbeinu en el monte Sinaí, junto con la Torá escrita. Entonces, incluso cuando nosotros vemos en el Talmud, en la Mishnah, cómo los Tanaim y los Amoraim discuten estas interpretaciones, cómo se cumplen los preceptos y de dónde provienen en la Torah escrita, eso es toda la Torah oral. Hay interpretaciones que son a veces opuestas de un extremo al otro. Estas, igual que aquellas, son las palabras del Dios viviente. Elu Beelu Divrei Elohim Haim. Entonces, entre ellos había mucho respeto porque sabían que aunque el otro podía decir algo diferente, sin embargo, estaban diciendo algo que era verdad, que era Torah Divrei Elohim Haim. Las palabras del Dios viviente. Lo único que ellos lo que hacían era armar el rompecabezas, saber de qué se trata y cómo se cumplía cada una de las cosas y dónde venían. Como decía recién, Rabí Hillel y Shammai, que uno es Ges y otro es Regulá, interpretaban las leyes exactamente opuestas. Entonces,
¿Qué significa? ¿Que uno tenía razón y el otro no tenía razón? No, los dos tenían razón. Uno era más estricto en el cumplimiento, otro era más suave. Pero está escrito que todas las alajot de Rabbi Hillel eran para la época del exilio, que vivimos hasta hoy. En cambio, la de Rabbi Shammai era más estricta porque era para la época de la redención, que ya estamos empezando a ver y estamos empezando a cumplir. Por eso cada vez la forma de cuidar los preceptos es cada vez más estricta. A veces muchos preguntan por qué nosotros cumplimos las cosas más estrictas que lo que cumplían en aquella época los jajamim, los sabios, Rabbi Shimon, Rabbi Hillel. Por un lado, en aquella época no había tanta confusión en los asuntos, eran todos sabios que sabían exactamente cómo funcionaba. Por ejemplo, yo como bioquímico tengo la experiencia del laboratorio. Si yo quiero hacer una medición de glucemia y tengo en el laboratorio todos mis elementos ya preparados, entonces completamente estériles y puedo tomar la muestra ya en un lugar aséptico y tengo todos los elementos, los aparatos y las drogas, todas las cosas necesito para hacer la prueba. Entonces yo estoy tranquilo y puedo trabajar con facilidad, sin tomar tantas precauciones. En cambio, si yo tengo que de repente tomar una muestra y hacer un trabajo en un lugar que no es un laboratorio específicamente, entonces tengo que tomar muchos más recaudos que eso. Pero esa es una de las interpretaciones. Pero por otro lado, y esa es la interpretación que sucede hoy en la ciencia, que tiene que ver con la redención, que por ejemplo, no era lo mismo, no era el mismo cuidado que se tenía hace 200 años para medir el tiempo que el cuidado que se tenía para medir el tiempo hoy. Hace 200 años una persona que medía el tiempo tenía un reloj y ese reloj tenía cierta certeza y hay dos conceptos para la medición. Uno es la certeza y otro es uno que es cierto y otro es seguro. Y otro es, o sea, hay uno que da un número exacto y otro que da un número correcto. Exactitud y precisión. Esas son las cualidades de una precisión verdadera. Entonces, un reloj de hace 200 años, por supuesto, no medía el tiempo como medía en aquella época. Entonces, tampoco se lo ponía, las condiciones para medir el tiempo tampoco eran tan estrictas. En cambio hoy, por ejemplo, si queremos tomar el tiempo con un reloj atómico, las condiciones para fabricar un reloj atómico y después para medir el tiempo con la precisión que se busca para tener el conocimiento de hoy en día, necesita hacerlo en un lugar completamente cuidado y con expertos que tengan los cuidados máximos y las normas más estrictas y además tanto cuando se construye el aparato como cuando se realiza a medida, tiene que cuidarse que no haya polvo, que no haya partículas, que no haya ondas que interfieren, toda una serie de cosas que, claro, los que no entienden, si una persona hace 200 años entra al laboratorio donde se mide la velocidad de la luz con los aparatos de hoy en día, va a decir, ¿qué es lo que estás haciendo? Para qué haces todo eso? ¿Te cuidas de que no haya ningún movimiento, que no se mueva nada, que nadie hable, que la luz esté en determinada intensidad, la temperatura, la presión, la humedad? Una persona que de hace 200 años no entiende nada porque están cuidando todas esas cosas, pero nosotros sí podemos entender. Y así también, por eso, en nuestra generación existe un cuidado más, y sobre todo aquellos que están más avanzados en el conocimiento del interior de la Torá, tienen tanto cuidado
el kashrut, en el cumplimiento de los preceptos, cosas que hace años no se tomaban en cuenta. ¿Ok? ¿Está claro hasta aquí? Entonces, por eso uno dice, aquella medición que se hacía hace cientos de años, ¿era verdad o era mentira? Era verdad. Y la medición que se hace hoy, ¿es verdad o es mentira? Es verdad. Y cada uno hay que interpretarlo en su contexto. Por eso dice, Elu Beelu Dibrei Elohim Haim. A pesar de que parezca dos cosas diferentes, las dos cosas tienen su lugar y su nivel de interpretación. En virtud de la diversidad de las opiniones en el Alajá que proviene de la prioridad existente en la fuente de vida de las almas de Israel, divididas en tres categorías generales, derecha, izquierda y centro, presentando bondad, gesed, severidad, geburá y belleza, tiferet. Aquellas almas que están arraigadas en el atributo divino de bondad tienden a ser clementes en decisiones alágicas. Acá está explicando el Admura Zaken la diferencia que hay entre las opiniones y las formas de interpretar y de cumplir los preceptos de acuerdo a la tendencia emotiva de cada uno. ¿De dónde proviene? Porque ustedes saben que el cerebro que estamos utilizando ahora para comprender dirige las emociones, pero no son la fuerza que las impulsa. Hay fuerzas que impulsan las emociones que están por encima de la comprensión de la mente. Entonces, una persona va a entender diferente algo porque comprender justamente algo, o sea, la utilización del Da'at, porque sus sentimientos provienen de un lugar diferente en la luz infinita, en el origen de su alma y en el desarrollo de su conexión en los mundos inferiores. Entonces yo puedo entender incluso lo mismo de aquello, pero la tendencia que yo le voy a dar a la explicación o al cumplimiento o a la importancia de la determinada cosa va a depender de si el origen de mi alma, el origen de mis emociones, que son la fuerza que impulsa, la fuerza interior que impulsa todas mis acciones, tanto el pensar como el sentir y como el actuar, provengan de la derecha, la izquierda o el centro. Aquellas almas que están arraigadas en el atributo divino de bondad tienden a ser clementes en sus decisiones alágicas. ¿Cómo puede ser? La decisión alágica es algo mental. Pero la alajá, la ley, cuando uno decide, es el da'at. Y el da'at, como ustedes saben, es un intermediario entre la mente y los sentimientos. Entonces tienen componente sentimental y más, es más que nada sentimental, emocional. Está muy conectado con las cualidades del corazón. Por eso el Shema Israel dice que no vayas a través de tus ojos y a través de tu corazón, que pecas a través de ellos. Entonces, acá estamos hablando de tzadikim, de justos que definen sus interpretaciones alágicas en forma pura. Y así todo, hay aquellos que son más suaves, porque su comprensión, su da'at, está inclinado más hacia la derecha. Inclinación tal cual. A pesar de que en el árbol de la vida las sefirot están en un lugar específico, en cada persona esas sefirot tienen, cuando uno lo trata de ver en forma gráfica en un dibujo de la sefirot, es más difícil de comprender, por eso tratamos de no utilizar esquemas. Pero el asunto es que como las sefirot son flujos de luz
en equilibrio, inestable. Entonces tienen su capacidad de inclinarse hacia un lado u otro, subir, bajar, derecha, izquierda, adelante y atrás, etcétera, etcétera. Y entonces, por eso hay personas que tienen su inclinación ya natural, heredada, de su alma divina, y su mente puede hacer que esas inclinaciones se equilibren en determinado sentido. Pero de todas maneras, siempre va a quedar una tendencia a decidir lógicamente de una manera. Con seguridad, con más razón, habrá diferencia entre los individuos en las cosas ocultas del Dios Todopoderoso, a saber, el temor y el amor a Dios que está en la mente y el corazón de cada persona según su propia medida. O sea, si uno tiene diferencia respecto a las cosas de este mundo, o sea, ¿qué es una decisión alágica? Decisión alágica es como decide el Rab, el legislador, el sabio de la Torá, cómo se cumplen los preceptos, tanto en forma general como cada uno en particular, cuando uno le consulta. Pero, entonces, eso es la relación entre una persona y su semejante. Y más todavía, dice el Admiral cómo va a ser esa inclinación, esa diferencia entre la conexión entre la persona y Dios. El temor y el amor a Dios que está en la mente y el corazón de cada persona según su propia medida, su shar, ¿sí? Dentro de, como esa vida hay 50 shearim que tiene que ver con la binah. Hoy en el artículo que vimos, que publicamos hoy, uno de los detalles es que explica que la palabra binah, no se los escribo porque lo pueden ver en hebreo allí en el artículo, una de las explicaciones, o sea, ¿de dónde viene la palabra binah, bet, yud, nun? En hebreo, entre, ben, está entre dos cosas, se dice bein. Entonces viene la palabra beinoní. Beinoní, ¿qué significa? Intermedio, ¿no es cierto? Este es el libro, el Sefer Beinoní, Sefer Shel Beinoní, el libro del intermedio. ¿Quién es el intermedio? Aquel que está entre el Tzadik y el Rasha. Pero se llama Beinoní. Entonces Binah también se llama Binah porque es intermedia. Está entre Jochma y Da'at. Y con respecto a Dios, Jochma es Panim, el rostro enfrente. Es la revelación consciente. Y el Da'at está como está relacionado con el bulbo raquídeo, está para atrás, y está relacionado, es relativamente ajor, atrás. Entonces también Binah significa que está entre adelante y atrás. Adelante es conciencia, la revelación consciente, que es el Dat, y atrás es Jochma, que es todavía esa cosa que no la podemos entender. Pero además, Binah es llamada Ima, la madre. ¿Por qué? Porque es la madre de los sentimientos. Entonces, Binah también es ese intermediario entre la mente y aquello que se va a producir, los hijos. Que los hijos son los 7 sentimientos que están ahí abajo. ¿No es cierto? Muy bien. Entonces, esos portales que hacen su corazón provienen de los 50 Yarei Binah, los 50 portales de Binah. Entonces, acá hay algo interesante también. Sha'ar quiere decir portal. Portal es también una medida, una forma de un embudo, como un paso por donde pasa la luz, ¿no es cierto? Una puerta es una forma de limitar,
es un yar, de limitar la revelación y también la entrada, como un portal en la ciudad. Entonces cada uno de esos portales tiene una forma de conectarse con el interior con el exterior. Entonces es un yar. Pero acá, yar lo trae el Admura Zaken con un derivado de la palabra yar, que es ayara. Ayara proviene, como su raíz lo dice, de la palabra portal, pero también significa estimación. Estimación es como yo evalúo algo y le doy le doy características, ¿sí? Como cuando uno estima el valor de una joya, etcétera, etcétera, toma distintos parámetros. Entonces, cada uno de esos parámetros es ese shard, es ese portal que yo utilizo, como, ¿vieron esa nave que mandaron a Marte, que tiene distintos ojos, distintas lentes, que cada una es un aparato que evalúa la realidad? Cada uno de esos es un shard. Y cada shard tiene es un aparato diferente, evalúa la realidad, las montañas de Marte en este caso, de una forma diferente. Entonces entre todos le dan al científico, al equipo que está allí abajo, un sentido también, es una palabra correcta, por eso las cualidades del corazón también se llaman sentidos, el sentimiento, ¿sí? Entonces, fíjense cómo uno, a través de analizar las palabras en hebreo, le da sentido, le da nueva interpretación, le da nuevo significado, ¿sí? Son todas sinónimos a conceptos que aparentemente uno ya los tenía comprendidos, pero que así uno, al darle riqueza a las palabras, también le da riqueza al pensamiento, le da riqueza a su propia imaginación y a su propia comprensión. Entonces, esos 50 Shearim que habla aquí, se expresan en los portales que hay en el corazón. ¿Sí? Todo esto traído en el Zohar, todo esto lo escribió se pronuncia Ashahara, Ashahara, con Ain en el medio, sí, exactamente. La forma literal sería portalizar, ¿no? Ashahara sería transformar un verbo o un sustantivo, en una raíz de una palabra, en una acción. Ashahara, sí. Empieza con Hey, con H, y termina con H, sí. La H de la palabra Yara en realidad es la H de la SH, ¿sí? De la Shin. Pero si la queremos escribir bien, tendría que comenzar con una H y terminar con una H. ¿Sí? Siempre tuve el conflicto de saber cómo escribir las palabras en fonética para que se entiendan en castellano. Esta traducción que nosotros vemos fue realizada, la traducción al castellano del inglés y del hebreo por el rabino Nathan Grunblatt, y fue corregida por expertos. Y entonces yo siempre me basé, porque también cuando yo empecé a estudiar, estudiaba esto en castellano, y lo estudié de este libro, que es el Tania, que todos ustedes conocen, y aprendí la traducción de este que es un maestro, que es el director actual, y ya desde aquella época de la Sifriá Keot sudamericana, la librería oficial de Chabad, que ellos traducen, tienen la exclusividad para la traducción al castellano de todos los libros de Chabad. Y fue mi maestro cuando yo estaba allí, y también en una época quiso publicar todos los libros del Rav Ginsburg y por malentendido al final no salió, pero
ellos tendrían que haberlo publicado. De todas maneras, yo aprendí a escribir las traducciones, la fonética de las palabras como está aquí. Torah se escribe con una hey al final. Geburah también. ¿Qué otra palabra hay aquí? Por supuesto, Ashara. Acá no escriben fonética, pero en vez de, como en castellano no hay una H al final, no existe, entonces él escribe la A con un acento, porque la finalidad de poner una G al final es para acentuar la palabra en la última sílaba. No se dice Gebura, sino que se dice Geburah. Entonces, a pesar de que tendría que escribirse con una H al principio y una H al final, a los efectos de pronunciarlo correctamente es preferible escribir la A con un acento. De todas maneras, es importante que se entienda el concepto, más que a veces uno sacrifica algunas leyes de traducción o de fonética para que se entienda más que nada el concepto. Entonces por eso dice que en el Zohar, Nodab Sharim Bala, su esposo es conocido en los portones, como leemos en Eshet Hail, en esa parte de Mishle de Shlomo Amelech que decimos el Shabbat a la noche, etcétera, etcétera, etcétera. Vamos a poner una música. Me entusiasmé, ¿no? Hace casi una hora que estoy hablando. Vamos a poner una música y así nos despertamos. Tito Rer, despierta. תתעורר, כי אתה נמצא בחושך חזק. תתעורר, תתעורר, כי אתה נמצא בחושך חזק. תתעורר, תתעורר, כי אתה נמצא בחושך חזק. תתעורר, תתעורר, כי אתה נמצא בחושך חזק. איי 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 הייתי גיי גיי איי 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 איי
בחושך חזק, תתעורר, תתעורר, כי אתה נמצא בחושך חזק. תתעורר, תתעורר, כי אתה נמצא בחושך חזק. תתעורר, תתעורר, כי אתה נמצא בחושך חזק. איי 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 Muy bien. La semana que viene vamos a seguir con la segunda parte de este prefacio, que es fascinante todas las cosas que explica acá el Rebbe y que nos da para hablar. Por supuesto, aprendimos muchas cosas de nuestros maestros y yo no hago más que repetir en la medida de las posibilidades en el momento adecuado, tratando de que sea el momento adecuado las cosas que nos dice, que aprendí de mis maestros. Vamos a agregar 20 minutos más, así no se nos acaba el tiempo, ¿sí? Les quiero comentar ahora un poco de algunas enseñanzas del Rab acerca de todo esto que estuvimos hablando. Dice que con respecto a esto de que esta Igeret, epístola, Igeret es como aquellos rollos que mandaba el rey para que sea leído frente al pueblo, una carta, un dictado. Dice, la intención del Rabino Azaken, ¿cuál fue? Que la Torá Hasidut pertenezca no solamente a la parte del pueblo de Israel, una parte del pueblo de Israel, que sea simplemente una técnica especial, un sector del judaísmo que aplica esto, sino para que sea para todo el pueblo de Israel. Y por suerte, al final, el dicto real, muy bien. Y al final esto se cumplió, dice Rav Ginsburg. El Torah Hasidut va a ser una herencia para todo el pueblo de Israel, para que todos sean Hasidim. Y evidentemente cuando llegue el Mashiach todos vamos a ser Hasidim. Incluso vemos como también, y con autorización de los sabios, esto es entregado ahora a todos los pueblos del mundo. Eso es lo que dijo el Rebbe, lo que acabo de explicar lo dijo el Rebbe, y el Rab comenta respecto a esto, que por supuesto esta es la intención del Baal Shem Tov y del Admon Hazaken, que él fue el que construyó y fundó toda la Torat Hasidut, toda la enseñanza del Hasidut para todo el pueblo de Israel, porque esa era la enseñanza de también el Arizal. Y como dice el Arizal, todo lo que el Tzadik decreta, Akadosh Baruj Hu lo cumple. ¿Y qué es lo que hicieron? Ellos abrieron y pavimentaron un camino para las multitudes. Y no fue solamente un pasaje estrecho, un caminito en la montaña, sino que y tampoco fue un camino único, tampoco fue
la construcción de caminos, de distintos caminos uno al lado del otro, de muchos caminos, sino que fue una gran avenida, un gran camino donde todos pueden transitar juntos y cada uno pueda tomar parte de la avenida que más le guste para todo el pueblo de Israel, para que cada uno y uno del pueblo de Israel, sin diferencias ni condiciones ni la situación en que se encuentre, porque como esto es del Mashiach, del Baal Shem Tov, y está escrito por el profeta que cuando venga el Mashiach no quedará nadie afuera, lo idaj mimeno nidaj, no va a quedar alejado ninguno de los alejados. Y entonces a través de esto, todo aquel que se sube al camino va a llegar a la fuente de la luz que hay en la Torá, que es el plinut de la Torá, el interior de la Torá. Muy bien. También habla acerca de lo que son los 600.000. En hebreo, como ustedes saben que los números son un invento posterior, de todas maneras, por ejemplo, por lo menos los números, tal como lo conocemos ahora, pero de todas maneras el sistema decimal era usado ya por la Torá desde el principio. Lo que no se escribían eran con los números que nosotros conocemos, que son llamados números arábigos. En aquella época se escribían o con las letras o con palabras. Entonces 600.000, así como nosotros decimos 1000, que es una palabra, en vez de decir 3 ceros, se llamaban Shishim Ribó. Ribó que es 10.000 y Shishim es 60. Entonces Shishim Ribó son 600.000, los famosos 600.000 que hablábamos antes. Y está escrito que si hubiera faltado uno solo de esos 600.000, si no hubiera estado ese uno, una interpretación de esta frase es que si hubiera faltado el uno, o sea, a Kadosh Baruj Hu, no se hubiera entregado la Torá, Dios lo prohíba, incluso a Moshe. Moshe no hubiera podido recibir la Torá. Y esto está insinuado en el Pasuk, Shesh Meot Elef Raglei Am Asher Anoji Bekirbo. 600.000 piernas del pueblo, de los cuales yo estoy dentro de ellos. Ayer Anoji Bekirbo. Bekirbo, la palabra Kerev quiere decir cerca. Y Kerev es como las entrañas, que está en el interior, Bekirbo, en su interior. Entonces, el Akadosh Baruj Hu está dentro de cada uno y uno de los 600.000. Entonces, si falta algo, Hasbe Shalom, dentro de la totalidad, de la unidad absoluta de Dios, si falta uno solo de esos 600.000, ya no es Dios. Por eso, el judío, explica el Rab últimamente en forma muy asidua, quién es judío, y también el Reb, constantemente él estaba luchando por una mitzvah que se llama Mi U Yehudi, ¿quién es judío? Para que se sepa quién es judío, no para discriminar. Sí, hoy estaba escuchando una propaganda que hay en Argentina, que incluso está promovida por la AMIA y por el gobierno, creo, de la ciudad de Buenos Aires, que impulsa a la gente a no discriminar, que no se discrimine a la gente. Pero evidentemente estamos hablando de discriminar para separar. Pero el hecho de discriminar, cuando se utiliza en forma correcta, al contrario, sirve para ayudar. Entonces, por un lado, hay que discriminar,
qué es lo que hace cada uno, cómo es cada uno, si hace lo correcto o no hace lo correcto. Una persona que no puede discriminar entre el bien y el mal, entonces no puede resolver, ¿no? Es una cuestión del DAT. Entonces, yo estaba pensando en eso que escuché. Últimamente, por todas las cosas que están pasando en Argentina, estoy escuchando en los noticieros y las cosas que dicen allá en Argentina, que claro, hay, evidentemente discriminar y discernir tienen las mismas letras, así que deben ser el mismo significado. Entonces discernir también significa saber lo que es bien y el mal. Discernir, siempre es separar. Y cernir tiene que ver con conocer, evidentemente tiene que ver de la palabra conocimiento. Discernir. Cernir la harina también significa separar la harina. Entonces, claro, entonces discernir puede ser para mal o para bien, como pasó con el pecado del conocimiento del bien y del mal. Si uno discierne con un fin superior, con el Dat Elión, entonces discrimina a cada uno, como está dicho aquí, para unirlos y que todos juntos formen uno. En cambio, si uno los discrimina para separar y para desunir, entonces está mal. De todas maneras, así como cuando uno tamiza la harina para revisar que no haya impurezas, también esas impurezas tienen que estar separadas de aquello que que tenemos que comer. Aquellos con los cuales nosotros podemos relacionar. Entonces, aquellos que abogan por la indiscriminación de las personas, paradójicamente, esa indiscriminación, esa igualdad, entre comillas, que proponen, son las que separan. Porque a través de que, por ejemplo, se trate de hacer que todas las religiones, no discriminar entre las religiones, o sea, por un lado está bien, que yo no te quiero, no puedo decir que vos sos bueno, vos sos malo, o que te voy a ayudar a elevarte, etcétera, etcétera, porque tengas determinada confesión o seas de determinado color. Pero por otro lado, si uno se une a la idolatría, ya sea la iglesia o se une con esas personas para hacer idolatría, eso está completamente prohibido en la Torá. Entonces, tiene que haber una separación. Entonces, uno le puede explicar de forma correcta a la persona, mira, Dios prohibió lo que estás haciendo. Entonces, yo no te voy a obligar a vos, ni te voy a denigrar, ni te voy a insultar por lo que estás haciendo, pero tenés que saber que está mal y que yo no lo voy a hacer. Entonces, igualdad no significa poner en una supuesta sinagoga un rabino y un cura para que casen a una pareja que después van a separarse, van a tener hijos con problemas. Entonces, eso trae segregación automática, trae lo que se llama esquizofrenia, incluso en la mente de los chicos. Claro, todo esto, esta explosión de gente que de repente va a la iglesia, y incluso algunos rabinos, o supuestos rabinos, en realidad no creo que sean rabinos de verdad, que están tan contentos de que haya un rabino, que haya un papa, puede ser porque sea argentino, y hasta escuché, me mandaron para que lea el discurso de esta persona, que hoy es un gran político, así que evidentemente es más político, es un político y no un rabino, que dijo que está contento porque ahora se va a cumplir el Evangelio tal como es. Entonces, escuchar de un judío que diga que está contento porque se va a cumplir el Evangelio,
significa que él es masoquista, se está matando a sí mismo. Entonces, bueno, todas estas cosas no hace falta que me extiendan ellas, cada uno sabe y todos lo pueden ver en los diarios todos los días. Entonces, hay que discriminar. Hay una palabra que es gizanut en hebreo, que es segregación, o como se dice a los que se separan a los negros de los blancos, y qué sé yo, ¿cómo se llama esa palabra? No seleccionar, sí, el apartheid, pero ¿cómo es? Que son racistas, claro. Se confunde discernir con ser racista. Ser racista y odiar a una persona por el color de su piel, por supuesto. Sin embargo, dentro del mismo pueblo de Israel hay personas de todos los colores. Pensar que incluso dentro del cristianismo se quiere hacer creer lo contrario, porque no sé si ustedes se fijaron que a su ídolo y a todos los demás se los muestra bien blanquitos, rubios, de ojos celestes. ¿Sí? Entonces, ellos que hablan de la paz y del amor y de amor a todo el mundo, sin embargo, son los más, es una discriminación asesina en forma completamente inconsciente, ¿no? Subliminal. Muy bien, entonces todas estas cosas evidentemente no fueron escritas por el Admor Hazaken, pero son las enseñanzas que uno toma para la época en que uno vive. Pero en realidad sí fueron escritas por el Admor Hazaken y todos los sabios. Entonces, cuando uno dice que hay 600.000, está diciendo que cada uno y uno tiene parte de Dios dentro de sí, que por más que haya 600.000, gracias Jorge, sí, había entendido, no te preocupes. Entonces, a pesar de que hay 600.000, no significa que si se pierden 10.000, entonces no pasa nada. ¿No es cierto? Como hacen hoy en día, cuando hay una catástrofe y cada uno pelea por si hay 600 o 60 o hay 90, entonces si hay 90 es mucho y si hay 60 es poco. Entonces, para la Torá, para Dios, para la verdadera persona que discierne, no hay diferencia entre uno y 600.000. Si falta uno a esos 600.000 es como si no pasara nada. Y por eso está dicho que Moshe Rabbeinu recibió la Torá en mérito de todos y en mérito de que estaban todos. Por eso cuando Dios dijo, cuando el pueblo pecó, Dios lo probó a Moshe. En realidad fue una prueba. Dijo, baja y después el becerro de él le dijo, baja y yo voy a destruir a toda esta gente y voy a hacer de ti, de tu descendencia, un nuevo pueblo. Entonces él dijo, si vos vas a destruir a mi pueblo, borrame del libro que estás escribiendo. Entonces ahí vemos cómo hay todo, y todo eso fue escrito por Dios en la Torá, así que todo eso ya estaba planeado por Dios. Eso es lo que es el Ein Sof. Todo está allí adentro. Y eso es lo que llaman la Kavaná Tjilá, la intención primera de Dios, que es la unión. Entonces separó para unir, ocultó para revelar. Muy bien. Después de mi arenga política, vamos a escuchar un poco más de música y nos vamos a ir despidiendo, ¿sí? Gila, Rina, Pizza, Bejeca, Abba, Be'ah,
¿Está Esperanza aquí con nosotros? ¿Está la familia Matamalas? No los veo. ¿Están en Matamalas? Ah, Jaime. Bueno, este mes, los primeros del mes que han enviado su donación ha sido la familia de Jaime Matamalas, y la segunda ha sido Esperanza Vélez Contreras de México. Todos los meses nos manda su donación y tengo el placer de contar con ella en todos nuestros seminarios. Está siempre al pie del cañón. Tengo el placer de haberla conocido en México y haber hablado por Skype algunas veces. Hace mucho que no hablamos. Un día esto tenemos que hablar, ¿ok, Esperanza? Por supuesto con Jaime y con Mari estuvimos aquí en Israel, en el seminario. Los vi también allá en España. Jaime y Mari son dos personas y también Esperanza, son personas que no son ricos en dinero, son ricos en un alma judía interior que tienen enorme. Entonces ellos demuestran en una forma desproporcionada todo el amor que sienten por esto que estamos haciendo, por el Rab, y también puedo decir personalmente por mí, por mi familia, con todo el apoyo que nos dan, tanto asistiendo a todas las clases como aportando más de una vez por mes y apoyándonos en todos nuestros emprendimientos. Entonces quiero decir, como decía en la clase anterior, que Jaime y Mari están ya preparados para venir a pasar las fiestas de Tishrei con nosotros en nuestra casa. Vamos a ver si Trini y Rachel se animan y vienen también. Y por supuesto a todos aquellos que quieran venir están invitados. Vamos a tratar de no hacer un seminario con hoteles y con viajes para que no salga tan caro. Va a ser algo más personal, más individual, más íntimo, más familiar, pero mucho más intenso seguramente. Por supuesto que vamos a ir a pasear y vamos a hacer cosas, pero vamos a estar todos juntos aquí en Rehovot, o donde ayer nos ponga en aquella época donde estemos, en Tishrei. Así que ustedes que están, la mayoría de ustedes están siempre con nosotros, los invitamos a ir preparándose. Vieron que los que se arriesgaron las dos veces que hicieron... Esperanza, claro, sí, ya sé, Esperanza también quiere venir, así que yo no puedo hacer nada por el pasaje, por ahora, pero estar aquí, van a tener donde estar y van a tener comida y vamos a estar juntos estudiando, así que todos los que quieran venir están invitados a venir aquí. Como les decía, aquellos que vinieron las veces anteriores, vieron que fue todo hecho con un corazón abierto y pusimos todo de nosotros para que todo salga bien. A pesar de que no somos expertos ni en una agencia de viajes ni de turismo, hicimos lo más posible para que reciban todo lo que nos dan todos los días. Entonces, bueno, está abierta la invitación. Con el correr del tiempo vamos a ir dando más detalles del asunto, pero esperemos que esta vez seamos muchos. Incluso como no es un grupo fijo, está abierto todo el mes de las festividades de Tishrei para que estén con nosotros. Por supuesto, avísenos con anticipación para poder organizar, pero van a poder estar por lo menos una semana con nosotros, o si quieren estar unos días, o quieren estar, pasar las festividades y los Shabbatot con nosotros y después ir a otro lado,
o estar todo el tiempo en nuestra casa, o en la casa que alquilemos si son muchas personas. Está abierta a todas las posibilidades, aquellos que son aventureros, aquellos que les gusta vivir con sus propios, con su propia carne, la providencia divina, están todos invitados a venir. Bueno, les quiero decir que posiblemente comencemos a dar shiurim. No sé si vieron la clase que dimos el domingo en Jerusalén, el martes, perdón, en Jerusalén. Vino poca gente porque estaba sin anunciar y aparte fue en un horario muy temprano. Pero nos invitaron a dar clases todas las semanas, los domingos, y nos invitaron a darla los domingos, pero todavía no sabemos bien cuándo va a ser. Pero como el viaje de aquí para allá es un poco caro y ellos no tienen la forma de pagarme todo el día, porque ir a Jerusalén es estar casi todo el día allí, no tienen la forma de pagarme que yo vaya una vez por semana allí. Entonces vamos a empezar a viajar y si conseguimos sponsors, si conseguimos gente que, por supuesto, no que saque de lo que nos dona siempre y que nos dé más, sino que haya gente nueva o que consigan empresas o gente que tiene dinero. No hace falta mucho dinero. Supongo que $1000 por mes para financiar los viajes y poder ir y venir con comodidad es bueno. Y colaborar con este lugar que se llama Orjaya. Allí dan clases para gente de todos los idiomas, para chicas y mujeres de todos los idiomas. Y como no tienen presupuesto, entonces dan solamente 2 veces por semana. Entonces, si ustedes nos apoyan, vamos a poder ir nosotros y abrir otro día más. Si les gustó la clase del otro día, bueno, el costumbre salió bastante improvisada porque yo no sabía frente a quién iba a dar la clase y de repente dije la palabra Jochma, dije la palabra Sefirá y no sabían de qué estaba hablando. Entonces, cuando empecé a hablar de eso, todos se entusiasmaron y me empezaron a preguntar y quisieron que vuelva. Y bueno, fue todo muy lindo cuando les conté que soy bioquímico y eh, que podía hablar de cosas de ciencia y de Kabbalah. Sus ojos empezaron a brillar y enseguida la responsable me dijo que quería que vaya todas las semanas. Por ahora no les pude prometer, un poco depende de ustedes. Les traslado un poco la responsabilidad para que evidentemente ya lo vamos a transmitir todas las actividades que hagamos desde allí. Pero ir y venir en colectivo y tomar tren y toda una serie de cosas una vez por semana es bastante complicado y ir en taxi también es bastante difícil, es bastante caro. Entonces si podemos combinar estas cosas y juntar $1000 por mes, que sea específicamente para esto, para poder armar nuestro sector, nuestra clase semanal allí en Orjaya, y es un lugar muy muy hermoso y está preparado para recibir a chicas de todo el mundo. De hecho reciben gente de Rusia, de Inglaterra, de habla inglesa, de Sudamérica, de todos lados, por supuesto también en hebreo, y vienen gente a escuchar las clases también de ahí de Jerusalén y de otros lados. Entonces, vamos a preparar clases especiales de Hasidut básico y vamos a tratar de transmitirlas desde allí. Entonces, aquellos que quieren participar, por supuesto queremos que todas las clases sean libres como siempre y que puedan entrar todos los que quieran, pero esta vez sí les digo que necesitamos un apoyo especial para poder hacerlo. Así que si abrimos una cuenta especial para que ustedes donen y todo el dinero que se junte allí va a ser dedicado a esto. Luego tenemos otra sorpresa para los que viven en Argentina, pero todavía no lo podemos decir, lo vamos a decir seguramente la semana que viene. Y bueno,
estamos ya por el final de la clase y les quería comentar estos asuntos que estamos diciendo. Les decía que al principio comentaba que Claudia Roemer, que vive en Alemania, que está en contacto siempre con nosotros, viajó a Praga y allí estuvo en la sinagoga del Maral de Praga, ustedes conocen el que hizo el golem de Praga, y quería que hoy entre y nos cuente un poco sus asuntos. Ella es una persona que sabe mucho yiddish y sabe, por supuesto, alemán. Y una vez me invitó para que hagamos alguna actividad allí en Alemania, así que todavía eso está abierto. Pero de todas maneras, la invité para que cuente sus experiencias allí en Praga, en lo del Maral. De paréntesis, hace unos años el Rab estuvo en el Maral de Praga y hay filmaciones de las clases que él dio en esa sinagoga tan famosa del Maral de Praga. No sé por qué no se difundió como corresponde, pero algunas de las cosas que publicamos pertenecen a las enseñanzas que dio allá. Muy bien, como ustedes ven tenemos tantas cosas para hacer, y estas son las novedades, sin contar de las cosas que ya hacemos en forma fija. Les quería decir que vamos a dedicar el video de esta semana a Jaime y Mari. Entonces, vamos a empezar a traducir, le vamos a poner la dedicatoria en ese video, y la dedicatoria del video de la otra semana va a ser para Esperanza. Yo no quiero que se pongan celosos porque acá hay otras personas que que nos ayudan, que ponen dinero, que vienen a nuestras clases, que hace años que están con nosotros, pero de todas maneras no queremos poner un orden de prioridades, no queremos discernir de esa manera, sino que queremos que Akadosh Baruj Hu discierna. Y entonces, como ellos mismos fueron los primeros que pusieron este mes, entonces vamos a poner la dedicatoria. Así que Jaime y Mari, por favor, nos envían los nombres completos y los nombres de la familia, de los hijos, de la ciudad y el país donde viven. Por supuesto, todo esto yo casi todo lo sé, pero quiero que esté bien, figure como ustedes quieren que figure. Y después la otra semana va a ser para Esperanza, que este mes nos envió una donación que acabamos de recibir estos días, más de acuerdo a lo que yo recuerdo, más grande que otras veces. No es malo ser celoso, este tipo de competencias es buena, pero lo que no es malo, lo que no es bueno es enojarse. Así que esperemos que Besat Hashem podamos hacer muchos videos y con el tiempo vamos a ir poniéndolos a todos. Les pedimos que nos colaboren con nosotros, que sigan enviando de cada uno a su manera el aporte que tienen para que podamos seguir subsistiendo. Y yo sé que hay algunos que me pidieron, estamos armando una tienda muy hermosa de compras, y allí vamos a poner a la venta todas las cosas que nosotros tenemos, y vamos a tratar de poner más libros y música y pósters y artículos de Kedushá y como vasos de Kiddush y mezuzot y mantas para el pan y todas las cosas que corresponde, y si es posible con la distinción de los símbolos del Galeinai. De todas maneras, les cuento esto para que sepan en qué andamos todos los días ocupándonos. Tenemos muy pocas horas para dormir. Y bueno, esa es la idea, que si cuanto más ustedes nos apoyan y nos ayudan, más tiempo tenemos para hacer más cosas. Así que vayan pensando todo lo que les dije, tanto el seminario en Tishrei, que este año no sé exactamente qué día cae, como
ayudarnos a la nueva casa en Jerusalén y seguir haciendo los videos, apoyar a a los que dan clase con nosotros y bueno, seguir publicando libros. Hay mucha gente que nos está apoyando. Hay algunos que incluso nos pidieron que no quieren que difundamos sus nombres, así que me trové el atrevimiento de decir acerca de Jaime y de Esperanza, pero acá hay otras personas que nos apoyan de distintas formas. En esta clase hay muchos, la mayoría de ustedes están hace mucho con nosotros y nos apoyan de distintas maneras. Así que les agradecemos nuevamente. Vamos a poner una música con la voz del Rab, que siempre la voz del Rab nos trae paz y felicidad. Y además nos sirve para para desearles a ustedes un Shabbat Shalom, un Shabbat especial, hermoso. Acuérdense que este Shabbat bendecimos al mes de Sivan. La semana que viene comienza el mes de Sivan, el final de la Sefirat HaOmer, la fiesta de Shavuot, cuando festejamos la recepción de la Torá. Les recomiendo entonces que vean el nuevo video de Eijalot y también que vean el nuevo video, el artículo de la cuenta del tiempo y por supuesto todas las demás cosas. Amén, amén. Gracias por todas las bendiciones que nos están enviando. Cuando uno viaja al exterior, se da cuenta lo que significa sentir que desde la tierra de Israel nos están conectando.